Bueno, pues muy buenos días. ¿Cómo están? Los saludamos desde aquí, desde Puerta del Cielo. Pues contentos que estamos aquí una vez más reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias por conectarse, gracias por ver este video, para los que están en el video. Y pues vamos a iniciar. Hoy tenemos una palabra acerca de la palabra, entonces yo creo que esto va a ser de mucha bendición. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor, lo ponemos delante de ti. Ayúdame, Señor, a entregar esta palabra, a traer este mensaje que viene de tu corazón, Señor. Te pedimos por las personas que se están conectando, Señor, que ya no tengan problemas, que lo puedan hacer. Y las que vayan a verlo, Señor, en video, que también, Señor, tengan el tiempo, la disposición para poder hacerlo. Te agradecemos mucho, Padre, por tu bendición, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer un poquito de la palabra en Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 1, y los versos del 1 al 3, dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Bueno, aquí vamos a usar un poco nuestra imaginación. Lo que está diciendo la palabra es de que en el principio crea Dios el cielo y la tierra. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo se imaginan que estaba desordenada y vacía? No había luz sobre de ella. Entonces nos podemos imaginar cómo podría estar desordenada, vacía y oscura. Dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo se movía? Pues ahí andaba como flotando, ¿no? Una cosa así más o menos. ¿Dónde estaba en este momento? Estamos viendo que Dios estaba ahí, Dios Padre. Vemos que el Espíritu también estaba ahí, se menciona específicamente. Y el Hijo seguramente también estaba como esperando, como que estaba todos con una expectativa. ¿Cuánto tiempo estuvo la tierra desordenada y vacía? No lo sabemos. No lo sabemos, pero ahí estaba. ¿Y por qué estaba desordenada y vacía? Porque no tenía un propósito. Estaba nada más ahí. Ahora sí que el montón de materia, el montón de energía, en algún lugar, sin ningún propósito y sin nada que hacer. Entonces, en esta situación, en esta imagen que podemos tener en nuestra mente, entonces vemos que de pronto, de repente, Dios dice: sea la luz, y fue la luz. Entonces, ahí viene un punto culminante. El Padre habla y dice: sea la luz. ¿Y qué ocurre? Fue la luz. La palabra entra en acción y entonces se ejecuta lo que esa palabra había dicho. Dijo el Padre: sea la luz, y fue la luz. Mientras no se pronunciaba esta palabra que estaba desde el principio, mientras esta palabra no se pronunciaba, no tuvo un propósito. Y por lo tanto, como carecía de propósito, entonces no pasó nada. Todo estaba listo, estaban todos los elementos para que las cosas comenzaran, pero sin embargo, todo estaba desordenado y vacío. Todo estaba muerto, todo estaba sin vida. Pero dice Dios, dice el Padre: sea la luz. Y entonces fue la luz. Entonces fue la luz y las cosas comienzan a tener sentido. Se le da un propósito a todo esto que ya estaba creado.
y entonces las cosas empiezan a formarse. No podemos saber, porque la palabra no lo especifica, si en este momento ya estaban los ángeles. Tal vez sí, y estaban expectantes, no sabían qué es lo que iba a ocurrir. Estaban ahí viendo qué es lo que pasaba, viendo, siendo testigos de cómo la materia iba tomando forma, cómo se recibía ese impulso divino y cómo se iba llenando el espacio de formas hermosas y bellas, porque donde está Dios hay belleza. Y entonces, solo entonces, fue la luz. Dice Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que hay un propósito. Cuando Dios habla, hay un propósito. Si no hay un propósito, entonces la palabra permanece en reposo. Pero en el momento de que hay un propósito, la palabra se habla y entonces se cumple ese propósito para lo cual fue hablada. En algunas ocasiones nosotros vemos que los profetas hablaron y los profetas entonces se identificaban plenamente con la palabra, se identificaban con Dios mismo. Y entonces la palabra que pronunciaba un profeta era la palabra como si Dios le estuviera dando en ese momento. Llegan a tener una identidad tal que hasta dice, por ejemplo, Jeremías, que la comió, dice Jeremías 15, 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Nosotros podemos comer también esa palabra, podemos alimentarnos de la palabra, y esta palabra nos va a hacer, así como fue para Jeremías, nos va a hacer por gozo y por alegría del corazón. ¿Por qué? Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento los profetas hablaban y muchas veces comenzaban, así dice Jehová, y daban la declaración que Dios había puesto en sus vidas para que la dieran. Y esto que decían se iba a cumplir a veces de inmediato, a veces se tardaba, a veces ellos morían y no veían el cumplimiento, pero esa palabra que se declaraba, esa palabra que se decía, iba a tener un propósito y se iba a cumplir tarde o temprano. Dice Juan, el apóstol Juan en el Nuevo Testamento, en Juan 1:1, la forma en que empieza él su evangelio. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra que usa aquí, el Verbo, es la palabra griega logos. Es una palabra que significa palabra, discurso, cálculo, número, narración, fundamento, un tema expresado, razón, ley interior. Cuando estudiamos alguna vez etimologías, pues nos decían, por ejemplo, que biología, ¿no? Tiene dos raíces griegas, bios, vida, logos, tratado. Bueno, pues ahí está. Ese logos que se expresa en la palabra, en biología, por ejemplo, pues es la misma palabra logos que se utiliza aquí por Juan. Entonces vemos que no nada más es un verbo, sino que implica mucho más allá. Es un discurso,
es un cálculo, es un número, una narración, un fundamento, un tema que se está expresando, una razón, una ley interior. Todo eso es logos. Entonces, en el principio era el discurso, y el cálculo era con Dios, y el número, la narración, era Dios. Así es como podríamos también tomarlo. Logos, entonces, se utiliza en la Biblia, pero sin embargo nada más se utiliza 4 veces. Las 4 veces las utiliza la misma persona, el apóstol Juan. Y únicamente aparece 4 veces en Juan 1:1, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, que ya lo leímos. Más adelantito ahí, en el 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquel verbo, que es Jesús, se hizo carne, habitó entre nosotros corporalmente, y los que pudieron verlo, vieron su gloria. Vieron la gloria de Dios sobre Jesús. Vieron ese logos de Dios, esa palabra, ese argumento de Dios viviendo entre ellos, lleno de gracia y de verdad. En la primera carta de Juan 1:1 también dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces lo pudieron palpar. ¡Qué privilegio de poder hacerlo! Nosotros no lo hacemos, pero de cualquier manera estamos totalmente en contacto con Él de la misma forma. Y en Apocalipsis 19:13 dice, hablando de la segunda venida de nuestro Señor, dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Entonces, vamos a seguir adelante, que esto se está poniendo bueno. Dice: en el Antiguo Testamento, los profetas, ¿cómo comenzaban? Así ha dicho Jehová, ¿no? Y entonces soltaban su discurso, decían lo que tenían que decir. Pero en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, el Logos de Dios, habló, por ejemplo, en el Sermón del Monte, en Mateo 5, y varias veces dijo: oyeron que fue dicho tal cosa, pero yo les digo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede una persona estar haciendo arreglos a la Escritura? ¿Que la Escritura no es perfecta? Oyeron que fue dicho: no adulterarás. Pero yo les digo que tan solo si ves a una mujer y la deseas, ya adulteraste en tu corazón. Este hombre no era un hombre cualquiera. Era y es el Verbo de Dios. También dijo en Lucas 21:33: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ningún judío, ninguna persona se podía atrever a hablar de esta manera. Si alguien hubiera hablado de esta forma, lo apedrearían. ¿Por qué? ¿Cómo vas a decir que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán? O sea, ¿te estás poniendo en qué plan? Te estás poniendo en el plan de Dios mismo. Ni siquiera en otros pueblos, ni siquiera los griegos, que eran osados en muchas cosas, se atrevieron jamás a decir cosa parecida. Ningún hombre se atrevía a tomar el papel viviente de la revelación de Dios. Pero sin embargo, Jesús lo hizo. ¿Por qué? Porque Él tenía todo el derecho para hacerlo. Y vemos entonces que la palabra, cuando es pronunciada, tiene el poder
para cumplir un propósito que viene de Dios. Vemos entonces, por ejemplo, que Dios durante la creación estuvo haciendo su labor. En 6 días trabajó hablando la palabra y el 7º día descansó. Nuestro Señor Jesucristo, hasta los 30 años, más o menos, estuvo haciendo el oficio de su padre, de José. La palabra dice que era tecton. Lo traducimos como carpintero, pero realmente no necesariamente. Tecton quiere decir el que trabaja con sus manos. Pero estuvo haciendo este oficio y después, más o menos a los 30 años, dejó esto y durante 3 años estuvo en el ministerio de la palabra. Estuvo predicando, estuvo orando delante de la gente, orando por la gente, estuvo haciendo milagros y al final completó la obra asignada por el Padre. Eso significa que la palabra, el mismo Señor Jesucristo, con todo su poder creativo, estuvo en reposo, estuvo quietecito durante 30 años. Pero cuando llegó el momento, entonces comenzó a hablar y en esa palabra había vida. Hablaba juicio y venía juicio. Hablaba paz y había paz. Y los discípulos se asombraban de que hasta los elementos físicos estaban sujetos a Jesús. Y pregunto, en aquel tiempo, ¿habría algo que podría detener la palabra que hablaba nuestro Señor Jesucristo? Vemos que no. Todo lo que el Señor Jesús habló se cumplió. Todo. Quizá no en su momento. Hay cosas en las cuales se van a cumplir un poco más adelante, pero todo se va a cumplir. Sea la luz, y la luz se hizo. Esta palabra que el Señor Jesucristo utilizó cuando estuvo aquí en la tierra, hoy la tenemos a nuestra disposición. La tenemos en nuestra Biblia. ¿Y qué está haciendo en la Biblia? Pues mientras está cerrada, no está haciendo absolutamente nada. Está esperando. Está esperando, por supuesto, a ser leída. Pero además de ser leída, y más importante, está esperando ser hablada. ¿Para qué? Para que entonces el propósito que está en esta palabra preciosa, en esta palabra que dio Dios a todos los escritores de la palabra, para que ese propósito se pueda cumplir, es necesario que esta palabra se hable, se declare. De otra manera, ahí se va a quedar. Dice Mateo 16, 19, hablando el Señor Jesús con Pedro: a ti te daré las llaves del cielo, del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cómo atamos y cómo desatamos? Hablando, declarando, pronunciando con autoridad la palabra para que entonces los planes perfectos de Dios se cumplan, para que todo el potencial que se encuentra encerrado en esta palabra bendita se pueda liberar y para que todo el potencial se cumpla. Ahora, ¿quién tiene el deber de hablar esta palabra? La iglesia. ¿Y quién conforma la iglesia? Nosotros, tú y yo. Entonces nosotros tenemos la obligación
de declarar la palabra, para que la palabra, que tiene un propósito desde antes de la fundación del mundo, se cumpla. Dice la palabra que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Pues nosotros. ¿Ves que el mundo está mal? ¿Ves que hay problemas? Pues en parte es porque nosotros no estamos declarando la palabra con autoridad. Hace muchos años, muchos años, hace 3000 años, un hombre en el Antiguo Testamento habló la palabra con la autoridad y el sol se detuvo un día entero. Entonces, ¿qué pasa? Josué tiene más poder que un hijo de Dios. Nosotros tenemos mejores promesas, dice el libro de Hebreos. El Espíritu Santo está con nosotros. Tenemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Josué no lo tenía, no tenía nada de esto. La sangre del Señor Jesús nos cubre. Entonces, ¿por qué Josué habló la palabra y el sol se detuvo? Y nosotros no hablamos la palabra y no pasa absolutamente nada. Es como si tuviéramos en esta época complicada, es como si tuviéramos nosotros dosis suficientes de una vacuna contra el COVID-19. Y ahí la tuviéramos en una bodega guardada y no hiciéramos uso de ella, no la diéramos a la gente para que pudiera sanar. Y después de un tiempo, pues nos diéramos cuenta de que esa vacuna pues ya caducó, ya no hay nada que hacer, ya no sirve. ¡Qué barbaridad! ¡Qué persona tan egoísta, podríamos decir, por lo menos! Bueno, pues nosotros estamos en una situación no muy diferente a esa. Nosotros tenemos a la mano el remedio para el problema principal del hombre. ¿Cuál es el problema principal del hombre? No es la pandemia, no es la economía. ¿Cuál es el problema principal del hombre? El pecado. Y nosotros tenemos la solución para el pecado, pero no lo compartimos. Nos conformamos con que nosotros ya alcanzamos esa libertad, tenemos esa salvación, la tienen en nuestra casa, en nuestra familia, y ya, se terminó la labor. Pues no se ha terminado la labor, ni ha terminado ahí lo que Dios quiere para nosotros. Ya hemos hablado acerca de esto. Después de la salvación, ¿qué sigue? Sea la luz. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer lo que podemos y tenemos que hacer. Que nuestras bocas sirvan para bendecir. Que nuestras manos sirvan para traer paz. Que nuestros pies sean para llevar buenas nuevas a los que lo necesitan. Y ese trabajo, todo ese trabajo, no está dentro de las cuatro paredes de un templo, de una casa, de una iglesia. Tenemos la autoridad delegada de nuestro Señor para hablar la palabra con el mismo nombre del Señor Jesucristo, ante el cual se va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar que es el Señor. Pues vamos a hacerlo. Vamos a hablar vida, vamos a hablar salud, prosperidad, paz, gozo, misericordia. Bendice a tus hijos, pon tus manos sobre de ellos. Bendice a tus vecinos, en el trabajo, a ese jefe que es tan complicado. Pues no lo veas así. Habla, desata vida sobre de él. Dile que es un varón esforzado y valiente, aunque no lo parezca, pero eso es. A esa mujer que es difícil, que todo el día anda en chismes y haciendo cosas terribles,
Bueno, pues esa, dile que es una mujer virtuosa. No lo es, pero decláralo. Declara las cosas que no son como si fueran. Sea la luz. Esa es nuestra obligación. Seamos como el siervo bueno y fiel de la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan? Que un señor se fue de viaje y dejó talentos a uno 5, a uno 2 y a otro 1, de acuerdo a su capacidad, dice. Y cuando regresa, pide cuentas a cada uno de ellos. Yo quiero que cuando tenga que rendirle cuentas a mi buen Dios, en ese momento, Él me vea y me diga, buen siervo y fiel, entra al reposo de tu Señor. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por esto que has puesto en nuestro corazón, Señor, por este desafío que has puesto en nuestro corazón, Padre. Yo te pido que podamos responder a Él, que podamos, Señor, hablar tu palabra con valor, Señor, con valentía, que no nos dé temor, Señor, y que lo hagamos con generosidad, con liberalidad, Señor, que declaremos vida, que declaremos salud, que declaremos paz, que declaremos, Señor, prosperidad, que donde veamos que algo está mal, Señor, nosotros podamos dar una palabra que alivie, una palabra que cure, una palabra que sane, Señor. Que no nos quedemos con lo que tú nos has dado, sino que lo podamos dar, Señor, porque lo que recibimos de gracia, lo tenemos que dar también de gracia. Tú nos has dado mucho, Señor. Y ahora, Señor, es tiempo de regresarlo. Es tiempo de que podamos hablar tu palabra. Es tiempo de que podamos, Señor, bendecir a las personas. Es tiempo, Señor, de que demos a conocer tu evangelio. Es tiempo de que declaremos, Señor, tu palabra para que el reino de los cielos venga y se establezca primero en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra familia, en el lugar donde trabajamos, con las personas, Señor, con las que interactuamos, en nuestras colonias, con nuestros vecinos, Padre. Es tiempo de actuar, Señor. Es tiempo de hacer, de liberar la palabra que tú has puesto, Señor, en la palabra bendita de la Biblia, que la podamos, Señor, hablar, la podamos declarar, para que cumpla el propósito para el cual fue creada. Te damos muchas gracias, Señor. Confiamos en tu misericordia, confiamos en tu respaldo, Señor, porque haciendo tu voluntad, nosotros sabemos que tenemos, Señor, todo tu respaldo y todo tu apoyo, mi Dios, y que las señales nos van a seguir. No andemos buscando señales, Señor, sino que ellas van a seguir los pasos que nosotros demos en tu nombre. Te damos muchas gracias, bendito Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues una vez más reciban un saludo desde aquí, desde Puerta del Cielo. Ya pronto vamos a estar otra vez juntos. Les mandamos un abrazo y pues que el Señor me los bendiga. Nos vemos aquí pronto. Compartan este mensaje. Recuerden que también lo estamos subiendo a Facebook. También estamos en YouTube. Reciban un saludo y una bendición de parte de la pastora, mi esposa, y de un servidor. Dios los bendiga. Déjame asomar. No sé dónde me vea, pero aquí estoy. Acá estamos. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. Gracias. Bendiciones.